De manera cronológica, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. 1 de octubre. Ciber había planeado debutar en grande en la capital, por lo cual ya estaba contratando a las estrellas de ese momento, y al definir el escenario de la lucha, también decidió el programa que presentaría, llamándolo Luchomanía 1, donde en el combate semifinal se enfrentarían el Indómito contra Sangre Chicana por las cabelleras. En verdad, el cartel iba a ser impresionante. 5 de octubre. Los Brazos y los Villanos realizaron su chequeo médico en las instalaciones de la Honorable Comisión de Box y Lucha del entonces Distrito Federal. Su nerviosismo era evidente. Momentos después, ambas tercias se dirigen, al igual que la prensa, al Palacio de los Deportes para tomarse unas fotos de promoción. 10 de octubre. Se cancela la función debido al boicot realizado entre la contadora Flores y su esposo, el secretario de la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, en ese entonces, licenciado Juan José Herrera Ornelas, el cual, aprovechándose de las relaciones políticas de su esposa, movió sus influencias a la delegación Iztacalco para que no fuera autorizada la función del siglo. Además, la contadora Flores amenazó a todos los luchadores participantes de la función con vetarlos y suspenderlos de toda programación. 11 de octubre. Ciber anuncia que la posible plaza del combate sería Tijuana o Ciudad Juárez, posiblemente el domingo 16 de octubre. Todo era confusión e imprecisión. Aún con este brutal golpe y sin saber ni la fecha exacta ni el local de la presentación de la lucha de máscaras, Ciber hizo todo lo posible para que la función tuviera tintes de seriedad y formalidad, tal y como lo merecía un combate de esa relevancia. 12 de octubre. En el Hotel Sevilla Palace, ubicado en el Paseo de la Reforma 105, se realiza la lectura de las reglas para la lucha del siglo. No obstante la cancelación de la que había sido objeto ya la función en el Distrito Federal. Una lucha de tan singular magnitud exigía reglas diferentes a las establecidas para una lucha de apuestas. En total se pactaron 12 reglas que se tenían que respetar de manera inapelable. El reglamento fue el siguiente. Número 1. La lucha no terminará en tanto no hayan sido rendidos los 3 miembros de un equipo en la caída final. Número 2. Los capitanes serán el villano primero y el brazo de oro. Número 3. Se practicará un examen antidoping antes de que suban al cuadrilátero. Número 4. Cuando se rinda uno de los contendientes, inmediatamente hay que soltarlo y no continuar aplicando el castigo para evitar una lesión. Número 6. No habrá empate. En caso de darse en la tercera caída, habrá una vuelta más o las que sean necesarias hasta que haya un equipo ganador. Número 7. No habrá indulto. Número 8. El combate será sancionado por el presidente de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, licenciado Sergio Álvarez Castro. Número 9. En caso de que el médico encuentre, al acercarse al final de la batalla, que alguno de los sobrevivientes tiene una herida que sangre profusamente, el match se detendrá y habrá un descanso para que sean atendidos, a fin de evitar una lesión técnica o detención médica y evitar así un supuesto fraude. Número 10. Podrán subir los equipos con 2 seconds cada uno. Número 11. Los colosos se comprometen a llegar a la arena con 2 horas de anticipación. Y número 12. Se comprometen a desarrollar un combate dentro de todo lo reglamentario y evitar marrullerías de cualquier especie, como el usual foul y plancha que no ven los referees a veces y todo lo que se asemeje. Para esta conferencia de prensa, los organizadores se abocaron únicamente al rubro de las reglas. No quisieron contestar nada acerca de dónde será la lucha. No obstante, los rumores cada vez eran más alarmantes, pues se manejaba que en caso de que la lucha no fuera en Tijuana o en Ciudad Juárez, podría ser llevada a la Plaza de Toros Progreso de Guadalajara, a la Plaza de Toros de Villahermosa, y como última opción se manejaban Pachuca, Querétaro o Toluca. La situación en cuanto al escenario era en verdad crítica. 13 de octubre. Cuando se determinó el lugar del combate, se anuncia la partida de los Brazos y Villanos a Tijuana, ciudad que ya estaba siendo famosa por la serie de destapes que ahí habían ocurrido, como el de Silver King, Ultraman, Kendo, León Chino y Kato Kung Lee. Se dan a conocer los nombres de los posibles referees, destacando los de Rolando Vera,
Carlos Lagarde y Guadalupe Aguilera el Fresero. Los luchadores externaban a la prensa que el cambio de escenario era para ellos un alivio, pues así les daba más tiempo de estar preparados para la lucha. Pero por dentro sentían que todo se venía abajo. 14 de octubre. Aunque con toda seguridad se había dicho que la función se realizaría en Tijuana, se decide a última hora que finalmente sería la Arena Monumental de Monterrey el escenario para la gran batalla el viernes 21 de octubre. El público sufre un shock de alerta y entonces todos aquellos que habían comprado boleto, tanto del Distrito Federal como de Tijuana, y a los cuales se les había prometido un viaje económico para asistir a la función, deciden que se les reembolse su dinero, con toda razón, pues ya nadie tenía la seguridad de que la batalla se realizaría, y a pesar de que esta vez se juró y perjuró que no habría más cambios, el público ya no creyó más que la lucha se iba a realizar, mientras que la empresa Ciber desde ese momento tuvo sus días contados. 15 de octubre. Los directivos de Ciber, así como los luchadores, sabían hasta qué punto ya estaba afectada la promoción, pero ya no podían cancelar el evento, pues de haberlo hecho, hubiera significado el declive de la carrera de los gladiadores. No había de otra, tenían que arriesgarse, aunque de por medio tuvieran que perder hasta la camisa. En el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde ya se habían hecho los gastos de promoción, se decidió hacer una función el sábado 22 de octubre, pues la delegación solamente había prohibido la lucha de máscaras. Así que a manera de compensación para toda la gente que esperaba la batalla de máscaras en el local de la Magdalena Mixhuca, se prometió la presentación en exclusiva de los perdedores de la lucha del siglo, que sería el platillo especial de un estelar en relevos atómicos conformados por Mil Máscaras, Tinieblas, Lismark y Villano III contra Masacre, Fishman, Rambo y The Killer, mientras que la lucha semifinal sería la batalla de cabelleras entre el Indómito y Sangre Chicana. Tras la lucha de los recién destapados, seguirían los juniors Shadow, Santo, Demon Huracán, enfrentando al Hijo del Diablo, Blue Panther, Espanto Jr. y Blackman. El cartel, en verdad, era de lo mejor y en condiciones normales hubiera causado un lleno esplendoroso, pero el evento jamás se realizó. El anuncio de este gran cartel lo hizo Ciber para tratar de calmar el ambiente de desconfianza entre los aficionados que ya reinaba para la lucha del siglo, pero ya era demasiado tarde. La desconfianza gobernaba todo el público aficionado a la lucha libre y el público de Monterrey, dudoso de que se presentaría el increíble combate en la plaza de toros de su ciudad, no compraba boletos. La preventa estaba siendo todo un fracaso a tan solo 2 días del evento y se temía lo peor. 16 de octubre. Esperanza Flores, de Herrera, intenta sabotear la función de Monterrey, alegando que la plaza aún no estaba lista debido al ciclón Gilberto, cuando un día después de ocurrido el fenómeno ya se estaban dando funciones en el local. El objetivo de la contadora Flores era destruir a la más importante función que se había presentado en México en tiempos modernos. 17 de octubre. Como si las cosas que estaban sucediendo no fueran tan graves, todavía se pusieron peor, ya que un buen grupo de luchadores independientes, comandados por los protagonistas de la batalla del siglo, decide abandonar el toreo, debido a las amenazas de veto y represalias que de parte de la contadora Flores estaban recibiendo. El imperio que el señor Flores había creado al lado de sus luchadores estaba siendo saboteado por su propia hija. La situación interna de lucha libre internacional era difícil, pues Carlos Maínez no estaba de acuerdo con la contadora Flores en lo que estaba haciendo. Él apoyaba la función de Ciber y sobre todo a los protagonistas. Pero ¿de dónde y por qué todo esto que estaba ocurriendo? Siendo claros, esta función había sido organizada por reporteros, hijos de un gran baluarte de la redacción luchística del pasado, quienes desde un periódico muy relevante por esos años estaban siendo notables debido a la proyección que le estaban dando a algunos elementos o personajes nuevos dentro de la UWA, como The Killer o el Indómito, y dado el éxito obtenido, de manera decidida convencieron a las tercias de los villanos y los brazos de que ya era hora de su lucha de máscaras,
no contando con la situación de que algunos promotores añejos querían este encuentro y les bloquearían el camino para que todo se desarrollase de manera ideal. Una cosa era crear personajes y otra muy diferente, quererse quedar la promoción que durante años, antes de que dichos periodistas llegaran al medio luchístico, varios promotores ayudaron a construir. Los periodistas, al ver todo esto, desde aquel diario donde laboraban, publicaban lo que mejor conviniera a los intereses de su promoción, no importando que varias cosas fueran mentiras, como el decir que las funciones de Monterrey y la del Palacio de los Deportes iban viento en popa, cuando todo era lo contrario, pues en una, los boletos no estaban siendo vendidos, mientras que la otra promoción estaba a punto de ser cancelada. Afortunadamente, después de esta fecha, las cosas ya no cambiaron más y la función se realizó el día pactado. Los contendientes subieron al ring contando con el siguiente récord. Villano primero, edad 40 años, máscaras ganadas 9, campeonatos 5, cabelleras más importantes Kato Kung Lee. Villano cuarto, edad 23 años, máscaras ganadas 4, campeonatos 7, cabelleras más importantes Luis el Tigre Mariscal, el Bronco, Tino Herrera y Emilio Charles. Villano quinto, edad 28 años, máscaras ganadas ninguna, campeonatos 11, cabelleras importantes ninguna. Por el lado de los brazos, el brazo de oro, edad 29 años, máscaras ganadas 21, campeonatos 7, cabelleras más importantes Blackman. Brazo de plata, edad 25 años, máscaras ganadas 14, campeonatos 6, cabelleras más importantes ninguna. El brazo, edad 27 años, máscaras ganadas 7, campeonatos 4, mientras que no había ganado ninguna cabellera importante hasta ese entonces. Los datos y cifras que se daban para esa noche eran las siguientes: escenario, Plaza de Toros Monumental de Monterrey, con un aforo de 15,000 asistentes. Asistencia estimada, lleno total. Evento estelar, brazos ante villanos, máscaras contra máscaras. Precios de 15,000 a 50,000 pesos. Función sancionada por Jesús Garza Hernández, presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de Monterrey. Representante de la Comisión del Distrito Federal, Sergio Álvarez Castro, presidente de la misma. Bolsas estimadas para los estelaristas de la función, 50 millones de pesos para cada uno. Clima, probablemente caluroso. Respaldo, 4 luchas estrellas en relevos. Condiciones especiales, se acordaron 12 reglas adicionales al reglamento. La principal es que en la tercera caída deberán ser rendidos los 3 miembros de un equipo sin empate y sin indulto. Referís, probablemente Rolando Vera y otro por confirmar. Empresa Ciber con la Monumental de Monterrey. Hora de inicio, 8 de la noche, tiempo local. Hora del evento estelar se calcula a las 10:30, tiempo local. Favoritos, no hay. El pronóstico está muy dividido. Favoritos según estadísticas, los brazos muy ligeramente. El motivo por el cual los brazos subían ligeramente como favoritos era que ese mismo viernes 21 de octubre en la Arena Nesa, el villano tercero exponía su máscara ante el rudo caribeño Lockhart. Y llegó el gran día. La asistencia local equivalía al ambiente inseguro que se había generado durante el mes, por lo que los múltiples vacíos en las gradas y sillas a nivel general era masivo. El fracaso promotoril era evidente y los luchadores tenían que jugarse las tapas en la lucha del siglo más desafortunada de la que se tenga memoria. Apenas se llenaron las primeras filas de ringside cuando la función tuvo que dar comienzo. La buena noticia fue que entraron algunas personas más durante toda la función, si acaso fueron 200 o 300 más. Aún así, tanto villanos como brazos subieron al ring de forma valiente y profesional a un compromiso boicoteado y del cual ya estaban cansados de tanta presión y amenazas. Es importante mencionar que de manera personal no estuvimos ahí. Nuestra información reside en la mayoría de las revistas y diarios de aquel entonces que reportaron la función y todos
coincidieron en que el fracaso en taquilla había sido desastroso, además de los testimonios de los mismos luchadores que durante años dijeron lo mismo. Mencionamos esto porque a través de los años no han faltado por ahí personas que dicen que ellos estuvieron ahí, declarando que había sido un gran lleno de tope en tope y que lo del fracaso en taquilla había sido una mentira de la prensa y hasta de los mismos luchadores. Desconocemos el porqué. Primera caída para los villanos, segunda para los brazos. Caídas en las que parecía que en cada lance se les iba la vida. La mayoría de las reglas pactadas fueron letra muerta para una lucha que no podía ofrecer una lucha técnica sabiendo la rivalidad de ambas tercias. Los brazos sacaron la resiedumbre de sus corpulentos cuerpos e intentaban con su peso aplastar la técnica infinita de los villanos. Morenos de fina estampa que salieron a lucir sus castigos aprendidos al lado de su padre, Ray Mendoza, que se encontraba en una de las esquinas como second, al igual que Shadito lo hacía con sus hijos, convirtiéndose en el cuarto mosquetero del diablo, para refrendar el dicho, uno para todos y todos para uno. La tercera caída mostró al aficionado presente todo el odio y la furia que sus adentros emanaba para los contrarios. El brazo de plata estrelló por más de 15 ocasiones al villano quinto contra el poste, haciéndolo sangrar de forma impresionante. Las rodillas del maestro villano primero fueron castigadas de forma bestial. Le patearon hasta el cansancio las coyunturas de las piernas. Aquello ya pintaba para una tragedia. Tras varias equivocaciones, el villano quinto fue eliminado por el de plata y el brazo, para después estos ser eliminados por el villano cuarto y el primero, quedando solo el brazo de oro, que sacando fuerzas de lo más recóndito de su casta de ídolo, pudo eliminar al menor de la dinastía, quedando frente a frente los dos comandantes, quienes tras una secuencia de gritos de dolor por la aplicación de los más severos castigos y llaves científicas, se acercaban cada vez más y más al final de la histórica y sangrienta batalla. Parecía que la juventud del brazo de oro se impondría cuando se lanzó desde una esquina en una plancha, pero el villano levantó las rodillas donde se incrustó el joven brazo de oro. El maestro villano primero finalmente había sacado el 10% que jamás le había enseñado a nadie y con esto prácticamente terminó con toda la enjundia, fuerza y resistencia del mosquetero mayor, que se revolcaba de dolor en la lona de ese ring, mientras la poca gente enmudecía cuando el villano se acercó a cubrir el cuerpo de su rival. En ese momento, y debido al silencio expectante, solamente las gotas de lluvia que caían del cielo en el techado de la plaza y las 3 palmadas del referí, Ciclón Veloz, unida a la del Bucles, se escucharon. Los gritos de tristeza y felicidad se confundieron. Shadito Cruz lloraba con sus hijos toda una trayectoria de éxitos, mientras que Ray Mendoza festejaba con los suyos el triunfo de esta apasionante guerra que había durado varios años. Todos los luchadores se felicitaron y así, entre los poquitos aplausos del público reunido y un conmovedor ¡no!, los brazos se destaparon, apareciendo ante nosotros 3 rostros infantiles, como de niños grandes, dando a conocer sus nombres: Jesús, José y Juan Alvarado Nieves, los cuales lloraban la derrota al lado de sus rivales, olvidándose por un momento de su rivalidad cocinada a fuego lento durante tanto tiempo. Nunca supimos si los gladiadores lloraban por el fragoroso combate, por la conclusión de la rivalidad, o por la manera y las circunstancias en que ésta concluyó. Por lo que haya sido, esta batalla en verdad levantó una expectación indescriptible en el medio de la lucha libre. Fue un capítulo de punto y aparte de nuestro espectáculo. De admirarse en verdad el combate fragoroso y entregado que ambos equipos ofrecieron, no importando si el lugar se llenara o no. Dieron todo lo que tenían, entregándose al público reunido, como siempre, demostrando su profesionalismo, dándose con todo en el combate más difícil de su carrera para los 6 luchadores, quienes sabían que pese a todas las circunstancias adversas, su duelo pasaría a la historia como único en su tipo. Tal vez ya haya habido duelos de 3 contra 3 en lucha de máscaras, pero como este, ningún otro. Como se podrán imaginar, todo lo sucedido tras esta batalla fue deprimente, sobre todo para los brazos, pues tras perder la lucha, también perdieron plazas de trabajo por el veto impuesto
por la contadora Flores. La garantía prometida no les fue otorgada nunca por el fracaso de la función, y cuando el cielo estaba más nublado para ellos, una luz apareció de la nada, pues desde su primera presentación sin máscara en el Club Sertoma de Celaya, el público les respondió de una forma impresionante, acogiéndolos como nuevos ídolos rudos de México. Y desde entonces, los Brazos no necesitaron de sus máscaras para ser unas estrellas, unos ídolos, unos imanes de taquilla. Su transformación de rudos sanguinarios a unos rudos simpáticos fue increíble. Simplemente se metieron de lleno en el corazón de los aficionados, y desde ese entonces, los Brazos y los villanos brillaron con luz propia, demostrando que una empresa no determina del todo la formación de una estrella o un ídolo, sino el talento y carisma de cada luchador con el apoyo de toda la afición. Hasta la fecha, no se sabe que se siga un procedimiento judicial en contra de ellos por la manera fraudulenta en que no respetaron el pacto de esta lucha con los involucrados. De los 50 millones prometidos para cada uno, de acuerdo al testimonio de los luchadores, ni siquiera esa cantidad se repartió para los 6. De esos promotores, alguno de ellos siguió en el medio periodístico, pero de manera discreta, casi invisible. Cuando vivía el Brazo de Plata, fue el único de los luchadores involucrados que mencionó su apellido llamándoles rateros, término que no podemos afirmar ni negar al no tener las pruebas necesarias.